Saludos amigos y amigas de Metro y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde conversamos con los protagonistas y las protagonistas de la noticia punto por punto. Hoy nos acompaña en este segmento la secretaria del Departamento de Justicia, Denise Longo. Secretaria, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, gracias. Un placer estar aquí contigo. Perfecto. Nada, vamos a empezar con varios temas que se han discutido esta semana y las semanas anteriores, que tiene que ver con lo que es la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos y luego también del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el que acoge, ¿no?, lo que es el derecho sobre los juicios por jurado y los veredictos de unanimidad. Durante una vista pública esta semana en la Cámara de Representantes, usted se opuso ¿verdad?, a que se impusiera de manera retroactiva. ¿Verdad? Y muchas personas lo han catalogado como que eso debe de ser de esa manera, ¿no? Pero lo defienden porque esto, ¿verdad?, es una manera de reivindicar esos derechos. Usted entiende que tiene que ver más con la cuestión de ¿verdad?, con el sufrimiento de las víctimas. Si nos podría un poco hablar sobre esa posición y por qué es que el Departamento de Justicia, en términos, ¿verdad?, más prácticos, se opone a esta retroactividad. Bueno, nosotros nos oponemos en términos con respecto a un balance justo de la justicia para el pueblo de Puerto Rico, para todos nuestros ciudadanos. El planteamiento que se está haciendo tiene que ver con implementar una nueva norma procesal que se basa de principios constitucionales. El análisis que hace el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ¿verdad?, que es la entidad llamada a hacer la interpretación más alta con respecto a los derechos constitucionales en nuestra nación, es que las normas procesales que cambian las reglas del juego de cómo se va a llevar a cabo un caso, cuando hay una norma nueva que es meramente procesal, eso no conlleva la retroactividad con respecto a casos que son finales y firmes. ¿Qué significa eso? Hay un respeto por la finalidad de una sentencia que se logra en un juicio penal, en un proceso penal que ha cumplido exactamente con el derecho aplicable al momento de ese juicio. Y eso es lo que ha ocurrido aquí en Puerto Rico desde 1948. Los procesos penales se podían llevar en juicio con un veredicto por mayoría. Eso cumplía con todos los requisitos de ley. Te tengo que decir que exactamente eso era un requisito establecido por la Constitución de Puerto Rico. No hay ningún tipo de alegación de que esas sentencias se allegaron de una forma ilegítima, sino que todo lo contrario, que se cumplió con ese proceso y se dio por terminado. Pero Nuestro sistema legal... De cierta forma no entiendo, ¿verdad?, cómo entonces ve, ¿verdad?, el argumento ¿verdad?, ¿verdad?, en este caso de los que favorecen esta enmienda, que sea más vindicar el hecho de que a lo mejor, no, ¿verdad?, obviamente se presumió correcto porque era ¿verdad?, la regulación en ese momento, no eran las leyes del momento. Pero entonces ahora viene, ¿verdad?, que obviamente ese veredicto del Tribunal Supremo, entonces, no, de cierta manera no mina entonces por decirlo así, la pureza del proceso. Exactamente, eso es lo que nosotros le estamos planteando al legislador, que hasta hoy el Tribunal Supremo ha discutido y tiene unas reglas de cómo ellos aplican retroactividad. Y en ese análisis ellos dicen, mira, cuando son reglas procesales, eso no mina, como tú dices, no mina la validez de ese veredicto, porque no hay una alegación de que ese veredicto se llegó de una forma con una violación de un derecho. Te tengo que decir, por ejemplo, en 1968 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo un reconocimiento de que el requisito de juicio por jurado era un requisito fundamental, igual que ahora. En ese momento no se legisló para dar retroactividad a esa noción y se dejaron sin efecto todos los veredictos que se allegaron no en cumplimiento con ese nuevo estándar procesal. De igual forma, hay un caso que es el caso de Crawford, que era un caso que requería que se garantizaran ciertos derechos de confrontación. Ese es el careo que se da de que tú tienes que tener un testigo que pueda ser contrainterrogado. Ese cambio se dio, fue un cambio procesal que se aplicó prospectivamente y la legislatura aquí en Puerto Rico no hizo retroactivo eso para invalidar sentencias finales y firmes antes. Nosotros proponemos y le estamos sometiendo al legislador que considere que esta nueva norma tampoco amerita esta
este nuevo remedio. El legislador tiene facultad para dar ese remedio. Nuestro planteamiento es que no lo debe hacer, porque aquí hay unas sentencias que se hicieron en cumplimiento con la ley. Nosotros imponemos medidas para revisar sentencias cuando encontramos que hay un error de derecho, cuando hubo un abuso que amerita esa revisión. Pero esto no Aquí sería un no error, está la ¿verdad? alegación. No sería un error porque ¿verdad? Desde En el el punto momento de del vista de ustedes. juicio se cumplió con todas las leyes y reglas aplicables en ese momento. Y por eso pues nosotros entendemos que no es justo, después de que se le requiera al Ministerio Público que pruebe en un estándar muy alto, de más allá de dudas razonables, un juicio que traiga a todos los testigos, que cumpla con todos los requisitos legales para llegar a esa convicción, que lo logra. Acuérdate, esas convicciones en su momento tuvieron oportunidad de ser revisadas en apelación y el acusado siempre pudo solicitar cualquier revisión. Se completó ese proceso, advino final y firme, pasamos página. Ahora estamos reabriendo porque hubo un cambio procesal que no impugna la validez de ese proceso. Una de las cosas que queremos decir, por ejemplo, y que el pueblo tiene que entender, es que esto no impacta a la persona que está convicto y tiene una alegación de que su convicción es incorrecta porque él es inocente y él tiene prueba de esa inocencia. Él puede todavía, bajo otras reglas que ya existen en nuestras reglas de procedimiento criminal, solicitar eso. Las personas que alegan que hubo algo impropio en su procedimiento tienen otras reglas ya en nuestro ordenamiento jurídico para atender esto. O sea que aquí no estamos hablando de cerrarle puertas o capacidad de revisión a personas que alegan que hubo error en su procedimiento o que ellos son inocentes y hay nueva evidencia de inocencia. Por ejemplo, las pruebas de DNA, si tú tienes una nueva prueba de DNA Sí, que exculpa, eso eso ya existe y nuestro sistema ya lo valida y nosotros no estamos de ninguna forma tratando de impugnar o oponernos a esos procesos que revisan procedimientos basados en un error. Aquí lo que pasa es que estamos abriendo o revisando cosas que ya son finales sin alegar que hay un error en el proceso. Y eso, nuestro balance de justicia no lo amerita porque, oye, tenemos unas víctimas que se ven impactadas. Tenemos una incapacidad del Ministerio Público de probar casos antiguos. Ese es un problema sustancial y muy real. Proponer que el Ministerio Público hoy trate de allegar la evidencia, los testigos, los peritos, los oficiales investigadores que se utilizaron para procesar a alguien hace 10 años, hace 17 años, hace 20 años, es una propuesta irreal, porque primero la evidencia no se mantiene, porque una vez el caso advino final y firme, te tengo que decir, por ejemplo, lo que es contrabando, lo que son drogas o algo así, eso se manda a destruir porque eso no se va a guardar. Aún las armas de fuego se guardan por algún tiempo, pero periódicamente los almacenes o bóvedas de armas de fuego, eso se manda a decomisar y se destruyen esas armas de fuego que sean, ¿verdad?, que son parte de un delito. Pero, o sea, que nosotros tenemos procedimientos que hacen que esa prueba no va a existir. Y eso es lo que requiere la ley. La realidad también es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene un caso ante sí, ¿no? Que discute, ¿no?, esta retroactividad en estos casos. En ese sentido, ¿verdad? Hay una gran probabilidad de que este argumento, pues, ¿verdad? Se vuelva caduco, ¿no? Porque... Bueno, lo que ocurre es que el Tribunal Supremo tiene ante sí la determinación y nos va a ilustrar con respecto a los procesos legales el balance justo que ellos entienden que de esta situación amerita. Y ya ellos tienen eso ante ellos, el caso de Edward versus Vanoy, y ese caso se va a entender en esta sesión del Tribunal Supremo, o sea que ya para finales de año debemos tener una adjudicación. Y lo otro es lo mismo, o sea, esta es una situación que no hay prisa, porque, oye, son personas que han sido convictos ya con más allá de dudas razonables. Y no son personas que están alegando, mira, yo necesito que se revise mi juicio porque yo tengo evidencia de mi inocencia o porque tengo un reclamo de que hubo algo incorrecto en el proceso. Que yo te podría reconocer que en esos casos sí hay cierto apremio en que se atienda a ese reclamo, pero eso no es lo que estamos viendo en esta situación. Y nosotros le tenemos que pedir al legislador que balance o que
que use el balance de la justicia justamente. Aquí hay unos intereses de las víctimas y del Ministerio Público de hacer justicia, que en este caso nuestra propuesta es que pesan más que el interés de revisitar casos que ya se adjudicaron, ya se litigaron, oye, y que se litigaron de forma limpia y en cumplimiento con la ley. Aquí no hay alegaciones de abuso del ministerio que ameritaría que nosotros, ¿verdad?, que el legislador diera remedio. Aquí no hay tal cosa. En ese caso, usted, ¿verdad? Obviamente la gran mayoría del Partido Nuevo Progresista y hasta los partidos de minoría favorecen, muchos de ellos, ¿verdad?, esta enmienda a las reglas de procedimiento criminal. ¿Usted ha discutido esta posición, esta postura del Departamento de Justicia con la gobernadora Wanda Vázquez? Nosotros tuvimos la oportunidad de presentarle y explicarle nuestra ponencia antes de presentársela al legislador. Ella pues nos avaló la capacidad de presentarnos ante el legislador para pedirles que reconsideraran lo que ellos le iban a proponer a ella para su evaluación. Ella sabe y entiende la validez y la calidad del reclamo que nosotros estamos haciendo a nombre de nuestras víctimas y a nombre del Ministerio Público en general. O sea, esto es un asunto de un justo balance de los intereses públicos del pueblo de Puerto Rico. Y entonces, puedo entender por lo que me está diciendo que ella favorece la postura también del Departamento de Justicia, o sea, ella se opone a esta enmienda. Sí, como fiscal, ella sabe y entiende el impacto que esto va a tener en la capacidad del Departamento de Justicia de poder volver a aprobar estos casos. O sea, ella está muy consciente de ese impacto y quiere y solicita que el legislador lo sopese y lo evalúe justamente en su proceso de legislar. Realmente ella no se ha expresado sobre esto todavía, pero entonces usted entiende que ella propiamente podría entonces no, ¿verdad?, vetar este proyecto. Pero ella va a tener que, exacto, ella va a tener que evaluar lo que el legislador, ¿verdad?, a bien tenga su decisión de presentarle en ese momento, y me imagino pues que hará la evaluación en ese momento. Sí, otra parte que están corriendo sobre esto, ¿no? Obviamente también la noción, bien se habla de entonces que se vacíen las cárceles de todas estas personas que fueron, que se adjudicaron, ¿no?, como culpables, con veredictos de pluralidad. Ahí también viene el issue de la fianza, ¿no? Hoy tenemos una vista de fianza sobre el caso de Pablo Casellas, que es un caso que, ¿verdad?, es de interés público por los hechos. Claro, este caso no cae por esta enmienda, sino porque cae por las determinaciones del Tribunal Supremo de Estados Unidos y de Puerto Rico, porque era un caso activo y en apelación. ¿Usted cree que ¿verdad?, esta discusión ahora sobre lo que tiene que ver con la retroactividad o con los casos que están saliendo por esa determinación del Tribunal Supremo pueda afectarle o pueda redundar en un aumento de la fianza, pueda entonces incidir en la evaluación del juez para imponer una fianza? O sea, las consideraciones que el juez tiene que tomar para emitir una fianza, pues son consideraciones múltiples y están dispuestas ya por ley. Tienen que ver con la capacidad de entender que esa persona va a comparecer a los procedimientos. Sabes que esa es la evaluación que tiene que hacer el juez en ese momento. Realmente, pues, al momento de hacer esa evaluación, recuérdate que el juez tiene que tomar la persona que está enfrente y sopesar toda la información que venga esa persona. Pues te tengo que decir, por ejemplo, pues una persona que haya estado mucho tiempo convicta o sirviendo pena de cárcel, su conducta durante ese periodo puede ser pertinente, porque si es una persona, ¿verdad?, que no cumple reglas, que no cumple con los procedimientos, pues eso abonaría al análisis que tiene que ser el del juez de que esa persona vaya o no vaya a comparecer a los procedimientos. Pero verdaderamente, pues, eso también, pues, la peligrosidad de esa persona y la capacidad que va a tener de irse de la jurisdicción. Y, por ejemplo, pues yo me imagino que los jueces van a tener que sopesar el pensar, pues, con una persona que ha estado convicta mucho tiempo y de repente, pues, va a estar en la comunidad. Si ellos, ¿verdad?, al evaluar a esa persona individualmente, que ellos entienden si esa persona va a comparecer o no comparecer. Acuérdate que esa determinación de verdad le pertenece al juez y es bien individual, y nuestra capacidad de generalizar está bien limitada. En ese caso, ¿usted cree, verdad? Hace unos años hubo un debate sobre la eliminación de la fianza. ¿Usted cree que esta discusión provoque, ¿no?, que se revive ese debate sobre la eliminación o no de la fianza en casos, ¿verdad?, obviamente más violentos?
Yo entiendo que la conversación de la fianza es una conversación, ¿verdad?, que nuestra comunidad continúa teniendo, porque son valores importantes para la comunidad evaluar y reevaluar. Yo entiendo que el derecho y lo que se le pide a nuestros jueces que hagan es que impartan justicia, y yo entiendo que existen los parámetros para que los jueces puedan hacer lo correcto bajo el estándar de ordenamiento jurídico existente, y si se fuese a cambiar también, porque siempre se sopesan intereses, y por eso es que eso es una decisión individualizada por un juez, porque la decisión al final del día, bajo nuestro ordenamiento jurídico ahora, y como pudiese cambiarse en cualquier momento, tiene que ser siempre una decisión con respecto a esa persona en particularidad y la conducta de esa persona. O sea que, ¿verdad? Yo he litigado a nivel federal, donde el estándar es distinto, pero te tengo que decir que la evaluación que hace el juez en ambas jurisdicciones es la misma, porque tiene que mirar a esa persona con particularidad y aplicar el estándar para tomar una decisión ilustrada y bien informada. Por otra parte, ¿no? Recientemente salió que la representante María Milagro Charboniel, ¿verdad?, indicó que iba a presentar una resolución para investigar al Departamento de Justicia sobre, ¿verdad?, supuestas fallas en lo que es el cumplimiento y la protección de la Carta de Derechos a las Víctimas y a otros testigos ¿verdad?, en algunos juicios. Me gustaría saber qué usted opina sobre eso. Bueno, en los comentarios que ella hizo, yo sé que ella hizo un comentario de que le interesaba explorar la capacidad de subir la Carta de Derechos de las Víctimas a rango constitucional. Nosotros en nuestra ponencia pusimos y claramente, ¿verdad?, demarcamos que nosotros entendemos que muchos de los principios que aparecen en la Carta de Derechos de Víctimas y Testigos lo que hace es que pone en ley estándares constitucionales que ya existen en la sección primera de la Constitución de Puerto Rico, y por eso es que nosotros le traemos eso al legislador con respecto al proyecto, ¿verdad?, de la retroactividad, que nosotros entendemos que hay unos derechos constitucionales de nuestras víctimas, de un trato digno y justo, que lo que hace es que le da fuerza a la deferencia a las decisiones finales y firmes, y por eso nosotros queríamos que el legislador entendiera que ya, ¿verdad?, las víctimas y testigos tienen unos derechos de trato digno y compasivo y de igualdad de situación con respecto a los convictos que ya fueron procesados, que requerían que el legislador lo incluyera en su análisis. Con respecto al indicio de que a la Cámara le interese hacer una investigación con respecto a la calidad de los servicios que se prestan en el Departamento de Justicia, nosotros siempre estamos prestos para darle información a la Cámara con respecto a todo lo que se está haciendo en el Departamento de Justicia. Es nuestro deber ministerial darle servicios a las víctimas y testigos de delito. Se hace con mucho apremio. Nosotros tenemos un personal aquí muy dedicado que aún durante la pandemia de COVID-19 han estado trabajando para mantenernos dando esos servicios. Te tengo que decir, por ejemplo, que nosotros tenemos más de 2.600 casos de delitos graves que se han radicado. El Departamento de Justicia lo ha radicado durante la época de la pandemia, y nuestras técnicas de víctimas y testigos han estado dando el servicio a todas esas víctimas de esos 2.000 y pico de casos. O sea que el compromiso de nuestras técnicas es real. Te tengo que decir que durante el mismo periodo ellas han estado viniendo para trabajar y sacar y procesar las solicitudes de fondo, de desembolso de dinero a esas víctimas para poderlas ayudarlas en su proceso. Así que nosotros siempre estamos disponibles para darle a la Cámara toda la información. Sabemos que su rol de supervisar la calidad del servicio que el Departamento de Justicia es importante en ¿verdad?, en nuestro sistema de gobierno republicano, y estamos a la disposición de la comisión para darle toda esa información. Me pregunto, porque incluso uno de los, ¿verdad?, de las ponencias ese día en la Cámara de Representantes fue de la licenciada Alba Reyes, que habló un poco, ¿no?, de las deficiencias en ese programa, ¿no?, específicamente en lo que tiene que ver con reembolsos de vivienda y un poco, ¿verdad?, lo que es la atención a las víctimas. ¿Usted entiende que el programa está cumpliendo su propósito o que en efecto hay deficiencias para atender a las víctimas? Yo te tengo que decir, ¿verdad?, que no conozco cuáles son las reclamaciones específicas que levantó la licenciada Reyes. Reconocemos que en todos nuestros procesos nosotros tenemos un compromiso de ayudar. Cada caso es muy particular y muy individual.
Eso te tengo que decir que es una de las razones por las cuales, ¿verdad?, nosotros le tenemos mucho respeto a nuestro personal de esa división, porque ellos tienen que atender a personas que están pasando por situaciones muy traumatizantes y cada víctima tiene una experiencia distinta, tiene una expectativa distinta. Y te tengo que decir que tienen experiencias distintas por eso mismo, porque, por ejemplo, la licenciada Reyes, tú eras víctima de un delito grave, muy penoso, con unos perpetradores que realmente, unos acusados que eran verdaderamente violentos y que pusieron pues su vida en riesgo. Cada víctima evalúa y determina cómo mejor atender su caso. Nuestro rol es allegar todos los recursos que nosotros tengamos para darle el apoyo que esa víctima necesita. Te tengo que decir, siempre hay espacio para mejorar y para proveer mejor servicio. Y ese pues es nuestro propósito. Tenemos que seguirlo trabajando y por eso pues que nosotros invitamos, ¿verdad?, que se revise lo que estamos haciendo y cualquier propuesta para mejorar el servicio, nosotros la vamos a acoger y a trabajar.